Bueno, como ven la placa, me toca el momento de presentarlo, para mí es un orgullo. Él es psicólogo egresado de la UBA, especializado en trastornos del neurodesarrollo, en trastornos del espectro autista y Asperger. Coautor del libro Autismo, guía para padres y profesionales de Editorial País 2. Consultor y capacitador de educación inclusiva. Y es el director de En Casa Abanico. Así que lo recibimos al licenciado Matías Cadaveira, que va a aparecer por algún lado. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Siempre quise salir por atrás del escenario. Estudié teatro desde los 14 años hasta los 32, con momentos bastante, digamos, interrumpidos, y era un queso arriba del escenario como actor. Y después me di cuenta que como psicólogo me resultaba un poquito más agradable, pero particularmente no sé si era tan malo como actor, sino que era muy malo manejando y gestionando mi ansiedad, como en este momento. Pero quería salir igual por atrás. Si ustedes buscan por YouTube Matías Cadaveira, aparece una de las primeras charlas que di, que no fue una charla, sino que tenía que dar las palabras del acto de cierre de un congreso de síndrome de Asperger en el Teatro de la Plaza. En el Teatro de la Plaza yo estaba sentado como ustedes y iba a ver a Julio Chávez, Cecilia Roth, yo estaba ahí tranquilo. Cuando me tocó estar arriba del escenario, ven el video y yo estoy con un papel así. Y se me ocurrió empezar con un chiste. ¿Estás bien, Marisa? Y el chiste generó una risa en 600 personas, que fue un chiste muy pavo, relacionado con los Martín Fierro. Cuando llevas el machete, ¿qué pasó? A mí la paranoia se me dispara un poquito, y las 600 risas fue como... Y mi papel quedó ahí. Automáticamente busqué quién había sido la autora de ese video, y había sido de una mamá. Y yo estaba diciendo, por favor, eliminalo. Me hundís, me quemás la carrera, tipo, ya está, me tengo que retirar. Y después digo, espera, trabajás todo el tiempo con niños, adolescentes y adultos, enseñándole a autoconocerse y a gestionar la ansiedad. Y muchos autores y profesionales lo que dicen es que la ansiedad es una compañera de viaje en la vida de cualquier persona con autismo. Así que empecé a hacer terapia cognitiva, autoinstrucciones, y me empecé yo mismo a capacitar qué cosas hacer para poder regular mi ansiedad. Y un poco va en consonancia con lo que planteó Marisa de un cuerpo regulado poder regular a otro. Y es bastante el mensaje que le transmitimos a un montón de padres, ¿no? Que por lo general muchas veces se lee como juicio, pero más que enjuiciar a un padre, lo que hacemos es marcarle el atravesamiento cultural y educativo que tuvimos, ya sea por padres, madres, docentes o mismo en la calle, ¿no? Piensen que en tercer grado, 9 años, miro por la ventana del patio y la veo a la directora, era como una tutora del colegio o algo así, llevándolo de la patilla a mi hermano por todo el patio del colegio. Y ese tipo de registros, que si nosotros indagamos un poco más, mi papá te cuenta la regla en las uñas o maíz. Entonces, si empezás a registrar, y más que mirar con cara de... Básicamente nos damos cuenta y empezamos a ser conscientes de todas las cuestiones que seguimos multiplicando y reproduciendo, pero la idea es hacerlo consciente. Porque, por ejemplo, ¿saben lo que es el doble sentido? Sí, ¿no? Algunos lo entendemos más que otros. Y después tenemos algo que se llama el doble mensaje. ¿Saben lo que es el doble mensaje? A ver, lo voy a poner a prueba. Sobre todo porque acabamos de venir de comer, o sea que a mí siempre me ponen en lo complicado de levantar, tipo como dicen, vinieron de comer, yo me clavé un vinito con una milanga, explotamos. ¿Y el doble mensaje qué quiere decir? ¿Qué parte me estás mirando? No, ese podría ser el doble sentido, pero el doble mensaje muchas veces tiene que ver con algo
que en la misma frase o en la misma actuación, de forma verbal o no verbal, estamos transmitiendo dos cosas en el mismo momento. Por ejemplo, en un aula, un doble mensaje bastante conocido y repetido: hablen mucho. Hablen, griten, hagan lo que quieran. ¡Cállense! Ese sería el doble mensaje. Ustedes están gritando y yo grito para que ustedes dejen de gritar. O sea, ¿qué estoy enseñando? Sería la pregunta. Mi papá, que lo quiero mucho, yo era fatal, y esa es como medio terrible de mi parte poder decirlo, porque yo era fatal de chico, entiendo que era fatal, pero en algún punto repito algo que me decían mucho ellos: vos también eras fatal. Pero justificaban. Entonces yo iba, fajaba a mis hermanas, y después venía mi viejo, me fajaba a mí por fajar a mis hermanas, y fajaba a mi hermana que más gritaba. Laura, si me estás viendo, te mando un beso. Entonces Laura, que era recontra mega tranquila, se ligaba el golpe por gritar porque yo le pegaba. Y ese tipo de enseñanzas son las que tuvimos por ser educados, digamos. Pero no sé si lo culpo a mi viejo, un poco sí, lo culpé muchos años. 20 años de terapia, pero... No, ¿sabés qué? Esa no, porque yo me corría y mi viejo lo cansaba. Yo tenía un patio enorme, yo... Y era terrible, me fajaba y ¡no me duele! Pero bueno, yo soy otro tema. No tengo autismo, muchas veces me lo replanteé. Creo que muchas veces lo hablé con Nora Grañana, que no sé si está en la sala, que si tengo que coincidir con algún posible diagnóstico, pienso en déficit atencional con hiperactividad. Pero tengo mis rasgos Aspis. Estamos en los camarines con Seba Cupieri y con Nora Grañana y se discutían quién era más joven, quién no. Y yo dije, pará, 37, no. Yo lo asistí por otra cosa, pero igual me dieron como con un caño. Qué literal que sos, Matías. Y agarré y digo, eso es por ser demasiado empático. Cada vez soy más literal, chicos. Y eso me parece que tiene que ver también con trabajar con mucha gente que es literal, pero también que es sincera, ¿no? Que no tiene tanta elucubración en relación a qué digo, qué no digo, qué pienso, si manipulo la información para generar algo en el otro, sino que directamente lo digo. O soy más frontal. Básicamente podría estar frontalizado, como cuando tenés un accidente y directamente el accidente te impacta acá, el golpe, el choque, y directamente no filtrás. O sos sincero, y muchas veces digo, ojo, porque podría haber un partido político de gente con Asperger. Y de repente no nos mienten, y Neuquén tiene agua. No sé. Bueno, ahora necesito a mi Lucas. Lucas va a ser mi apoyo, ¿o no? ¿Vas a ser vos? Nancy. ¿Viste que tenía que venir Lucas? Yo le dije, no se te ocurra irte después del almuerzo. Me miró con cara y me dijo, ¿cuánto hay? Se fue nomás. Bueno, autismo y calidad de vida. Básicamente la charla de hoy es de adolescencia. No sé si te van a llevar algo nuevo, pero al menos se empezaron riendo. Y el título de calidad de vida... ¿Saben lo que es la calidad de vida? ¿Sí? Si piensan del 1 al 100% en calidad de vida, ¿cuánto podrían llegar a calificarse ustedes mismos en relación a sus vidas, sus propias vidas? ¿Alguien puede decir 100? ¿Alguien puede decir 0? No sé. Tengo mis serias dudas. Pero básicamente a los profesionales de la salud nos obliga, las obras sociales, las prepagas, el Estado también, en armar planes de trabajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer un plan de tratamiento, además de tener el padre una indicación médica, tiene que presentar un presupuesto y un plan de tratamiento a las prepagas a las obras sociales, siempre y cuando quieran la recuperación y el reintegro de las mismas. Es muy fácil encontrar la frase calidad de vida en los objetivos de tratamiento. ¿Sí? ¿Le suena o no? Queda lindo, ¿no? Queda lindo. Procurar... Yo estoy como Marisa ahí. Eso es por el vino igual, no es por el sistema vestibular. Bueno, esto es un poco lo que decíamos. A mí el vino me tranquilizó un poquito. Pero poder decir chistes y poder relajarme me tranquilizó un poco más. Y poder no exigirle a la madre que baje ese video de internet me hizo darme cuenta que también era yo esa parte. Entonces me acepté ansioso, sesioso también. Fui a fonoaudiología a los 5 años, por la S. Me quemó la cabeza y digo, no quiero decir nada, no me molesta decir. Y dejé
fonoaudiología, pero gracias a que yo pude decidir, si no hubiera seguido toda la vida. Perfecto, muchas gracias. ¿Y para allá qué? Perdón. ¿Vieron cuando entendés todo pero probás y no? Ah, sí. Ahí va, perfecto. Bueno, vieron que hay que hacer planes de tratamiento. Y la palabra o la frase calidad de vida suena bien y la escuchamos seguido. Pero ¿qué pasa en la adolescencia con la calidad de vida? Por ejemplo, terapeutas, ¿nunca escucharon decir, no, yo con adolescentes no trabajo? O que digan, un chiquito sí, pero problemas de conducta no. ¿No es bastante complicado si hay una dificultad en la comunicación y el lenguaje no tener un problema de conducta? Si a ustedes, bueno, todos me dicen sí, pero si yo les tapara la boca, les ato las manos, le tapo la boca y no te dejo tomar mate, no te dejo mover, y empiezo a decir, quédate quieto, sentate bien, quédate quieto, te grito para que vos no hables. Es medio complicado realmente seguir sosteniendo que yo estoy trabajando para mejorar la calidad de vida de esa persona. Porque si no estoy entendiendo, por ejemplo, que un alumno en un aula necesita moverse para poder aprender, ¿qué estoy queriendo enseñar? Digamos, esa es una pregunta que la van a escuchar bastante porque me gusta, no para criticar, sino para realmente repreguntarse cada uno qué estoy queriendo enseñar. Lo mismo le planteo a los papás cuando voy a un domicilio y observo una secuencia, ya sea una cena, un almuerzo. Hay varios padres que acá me han soportado en una cena o en un almuerzo. Y soy una especie de coaching trucho porque no tengo el título. O niñero o niñera SOS. Pero básicamente uno empieza a observar situaciones de la vida cotidiana o en contextos ecológicos para dar estrategias para justamente mejorar la calidad de vida de esa familia o propiciar determinadas estrategias para aumentar el nivel de autonomía personal de la persona con autismo. El tema es que la calidad de vida y el estrés de las familias de adolescentes con autismo no sé si se contempla a la hora de considerar los terapeutas decir con adolescentes no trabajo. Si querés pensar en calidad de vida tenés que pensar en vida en general y la vida no se termina a los 9, 10. Así que ahí estaría bien replantearse si querés ser terapeuta de una persona con autismo, porque a la hora de pensar en apoyos para mejorar la calidad de vida, pensamos en apoyos a lo largo del ciclo vital. Hoy, por ejemplo, yo tengo este apoyo. Pero antes de los 27 veía perfecto. Bueno, casi, o al menos yo creía que veía perfecto. Ahora tengo este apoyo, ahora necesito este apoyo también. O sea, apoyos necesitamos todas las personas. El tema es poder ver qué nos pasa a nosotros con una persona que necesita muchos apoyos para mejorar su calidad de vida. Bueno, a modo interactivo no van a tener los últimos 10 minutos para hacer preguntas, sino la idea es poder ser un poco interactivos. Acuérdense de la diapositiva anterior, así que los necesito un poquito, ¿cómo sería esto, Marisa? ¿Alertarlos un poco? ¿Sí? ¿Aumentar el nivel de alerta? Ok, 5 mitos del autismo. ¿Lo pueden relacionar con la adolescencia o lo pueden relacionar con el autismo en general? Me quedan ahí. Yo no voy a decirlo, lo van a decir ustedes. ¿Qué? Viven en su mundo. Viven en su mundo. Pasame el dato, que me quiero ir a ese también. ¿Cómo? No va a poder nunca. Con este me voy a quedar, te voy a hacer pasar arriba del escenario. ¿Viste cuando te querés matar que decís, no sé si quería colaborar tanto? No tenés pelo igual. Básicamente, el no va a poder nunca se me viene a la cabeza un poco con todas las estrategias que le damos a los padres para favorecer, propiciar determinado tipo de habilidades en determinada área del desarrollo. Por ejemplo, cada vez que diga A, decirle A y hagamos una contraimitación de cada sonido que haga para seguir estimulando el lenguaje. Muchas personas con autismo tienen dificultades a la hora de imitar. Entonces, si nosotros decimos que el modelado, el modelo que ofrece el adulto, genera enseñanza, una contraimitación de los sonidos generaría un poco de atención de aquel que está emitiendo sonidos y ahí quizás hay una ida y vuelta con esto de la imitación, sin esperar que la imitación nazca del otro. Entonces el adulto se ofrece como un modelo imitador, no burlador, sino que propicia y estimula. ¿Qué pasa
con esto mismo que él dice, del no va a poder nunca, cuando le decimos a los padres que estimule, que ya va a poder, que el modelo de tratamiento indica que si hay mucha estimulación, el chico va a poder, y de repente el padre está a los 14 años harto ya de estimular. Y se da cuenta que de repente esa persona no empezó a hablar a los 14 años, y él durante 10 años, 12, 13, no paró de contraimitar. Silencio. ¿Conocen a alguien o alguno de ustedes son familiares de alguien que se han visto como en este camino de estimular y no vieron esos resultados? Hiciste todo mal. ¿Y sos la mamá? Sí. ¿Vieron que encima las madres son las culpables de todo? Siempre. ¿Te sentiste culpable? ¿Y ahora que lo digo yo, un poquito más? ¿No? Bien, me gusta. Pero además, el padre tiene que lidiar con la culpa. No lo debes haber hecho bien si tu hijo no está hablando. ¿No lo pensaste eso alguna vez? ¿Alguien más o ella fue la única valiente que levantó la mano? ¿Alguien más propició, estimuló durante años y no obtuvo el resultado que la técnica indicaba que podía llegar a tener? ¿Quién más? 1, 2, 3, 4. Ustedes levanten la mano los 2, 5, 6. ¿Quién más? Ellos porque los conozco, pero no voy a señalarlos mucho más. ¿Alguien más? ¿Y no le pasó a alguno con su pareja que de repente diga voy a hacer lo que sé que está bien? Y sin embargo tampoco el otro te escucha o tampoco el otro te dice cómo te sentís. Filmame esto. Bueno, estas cosas pasan, así que por más que haya modelos de tratamiento que muestren mucha evidencia científica, la práctica también muestra que no siempre, en todos los casos, esto es efectivo. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de un espectro bastante amplio. Espectro también suena horrible, ¿no? Así que podemos decir abanico y de paso trabajamos en casa abanico. Y esa es la mirada, ¿no? Como abanico sonaba un poquito más cálido que espectro. Espectro, ¿qué se les viene? ¿Qué imagen se les reproduce en su mente cuando digo espectro? Oscuridad. Fantasma. Bueno, volviendo al tema de los mitos, pues ya pasé a la próxima, pero me faltan 3. Se hace, ¿no? O que apagan su autismo cuando quieren, lo prenden y lo apagan cuando quieren. Algunos sí igual, ¿no? Dice, yo sé que no me quiere prestar atención. Y está buenísimo cuando pasa eso. Está buenísimo y ahí digo, aprender una nueva habilidad social, hacerse el boludo. Es una buena habilidad social. ¿Qué más? Es una enfermedad. Pero ahí me quedo con lo que dijo Rubén Sosa, ¿no? Como, es una condición, no es una enfermedad, hay que acompañar, hay que comprender, muy lindo, pero saca el certificado de discapacidad. Hace 2 días, no fue ayer, fue ayer al mediodía, acompaño a una familia a un colegio, una familia que empecé a acompañar hace 2 semanas, y en el colegio esperaban al otro psicólogo, pero el otro psicólogo como, a ver, yo no lo quise echar de entrada, porque es un psicólogo al que conozco, pero básicamente había que echarlo de entrada, porque hace 1 año y medio los padres están llorando, padeciendo la escolaridad de ese chico, y en 1 año y medio el psicólogo no se presentó nunca en el colegio, nunca. Ahora que aparecí yo y lo llamé, tenía una reunión pautada. Después él se dio cuenta y se arrepintió y canceló la reunión, pues dijo, no, está bien, no tengo injerencia, se va a sumar él, raro. Llamé al colegio, dije que me iba a presentar el viernes y me dijeron, te confirmamos, te va a llamar la directora para coordinar o para decirte vení. Espero que no esté viendo la directora el video, pero la directora me dejó un mensaje en el contestador. Yo lo escuché en el Uber yendo al colegio. Yo vivo en Ituzaingó, el colegio era en Florida. Me hice el boludo. Y llegué, hola, ¿cómo andan? Una cara, me miraron con una cara. Esta era una reunión únicamente con la familia. Bueno, pero la familia a la cual le evaluó el nivel de estrés que tiene, digamos, todos los indicadores de nivel de estrés, ¿a qué apuntaban, chicos? A la escolaridad del chico. El chico estaba súper bien en todos los contextos, menos en la escuela. La escuela, en vez de plantearse qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo nosotros para mejorar el nivel de calidad de vida de este chico dentro de nuestra escuela, Nacho está peor. Nacho está mucho peor que el año pasado. Y viste cómo están los padres también, ¿no?
Y ahí empieza como esa rueda interminable, que el padre se empieza a sentir culpable, que dice, lo saco de la escuela, homeschooling. ¿Alguien pensó en sacarlo de la escuela y decir, basta, se terminaron los problemas? Bueno, Nacho tiene 9 años, está peor que el año pasado, pero yo me replanteaba si no estará peor la maestra, si no estarán peor sus chicos, los compañeros, que tal vez le tienen un poco menos de paciencia, si no estará peor en serio, pero como un peor inventado, porque realmente él aprendió que cuando se arrastra por el piso, grita, se va a trabajar a la biblioteca, y en la biblioteca trabaja de 10. Y la maestra integradora, que es un 10, para que esto no se termine conformando en una conducta inapropiada reforzada, que ahora les voy a explicar un poquito de lo que se trata, lo que dijo es, me voy a llevar cada vez que salimos a 2 o 3 compañeros para trabajar en grupo en la biblioteca. O sea, no es que está saliendo del aula para no trabajar, y la directora lo que le propuso es, en el acta, porque al final me dejaron estar ahí, la psicóloga me dijo, bueno, no, está bien. Porque yo lo que propuse fue cancelar la reunión y coordinar una nueva. Pero básicamente estaba yo ahí, ¿por qué no podían hacer? O sea, están criticando al chico que está peor y la falta de flexibilidad desde de la directora del colegio y de la psicóloga. Entonces me dejaron estar ahí y una de las cosas que planteé y que plantearon fue que solamente en casos extremos, entre comillas, iban a llamar a la familia para que lo retiren a Nacho del colegio. Le dije, no van a firmar eso la familia, salvo que vos autorices que lo firmen en disconformidad. Porque eso amerita que por cada cosa la familia tenga que retirar al chico. Por ende, la familia se va a quedar con el auto enfrente del colegio. Y esa familia no va a poder vivir de 8 a 13. ¿Para qué lo trae el colegio? No, eso sería sentido común del colegio. En el caso extremo que no, yo te digo que no lo firmes. Le dije a la madre, adelante de la directora. La directora me quería comer crudo, pero empecé a hablar de leyes y de situaciones que si Nacho estaba peor, significaba que los actores educativos involucrados en la trayectoria educativa del niño tenían que capacitarse más. Así que, no sé si servirá de mucho, pero el gobierno, mejor dicho, no soy macrista, claro, por las dudas, pero independientemente sí valora las buenas acciones de cualquier gobierno que sea. Así que todo lo que tiene que ver con el Departamento de Educación Inclusiva, que lo lidera la licenciada Cristina Lovari, propuso sacar estos manuales que están en PDF gratuitos y que Neuquén los subió a la página de educación de Neuquén. Se llaman Educación Inclusiva. El primero es Fundamentos y Prácticas para la Inclusión, que explica, digamos, el porqué del paradigma de la educación inclusiva, que también es una redundancia, ¿no? Porque la educación es inclusiva de por sí, o debería serlo. Y después tienen 6 o 7 fascículos manuales distintos. Uno de ellos es de TEA. Dice, eliminando barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes con trastorno del espectro autista. Y después hay uno para alumnado con síndrome de Down, otros con dificultades específicas del aprendizaje. En PDF podés entrar a la página de educación de Neuquén o a la página de educación del gobierno, digamos, de Nación. Y si no, podés poner Educación Inclusiva, Fundamentos y Prácticas para la Inclusión, PDF, y calculo que buscando lo indio, Dr. Google aparece. Bueno, quedaron 3, ¿no? Quedaron 2 mitos más, o 1. Para todos, incluso también, claro, docentes, directivos. También hay una forma de explicar que es bastante accesible, que podrían leerlo, por ejemplo, de 5º grado hasta 5º año. Algún alumno también lo puede leer y compartir. Bueno, generalmente cuando nos referimos a personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, hablamos de niños, pero no podemos olvidarnos que estos niños crecen y se convierten en adolescentes y adultos. Yo creo que ahí, si hablamos del nivel de estrés de las familias, que está comprobado científicamente que en familias con autismo el nivel de estrés es más alto, ¿sabían esto, no? Y es más alto si tenés un hijo con autismo que si tenés un hijo con síndrome de Down, por ejemplo. ¿Y esa diferencia por qué les parece que es? Por la impredecibilidad. Bueno, desde este lugar es interesante lo que plantea por la impredecibilidad de ¿qué? De las conductas. Bueno, en cuanto a educación inclusiva, una vez escuché a un disertante que lo que dijo fue: el autismo
Es el cuadro clínico menos homogéneo, por eso hablamos de espectro y de autismo, lo entiendo así, y a la vez es el que más dudas nos suscita al hablar de educación inclusiva. Porque justamente no orienta, porque tenés que pensar en armar un traje a medida, alumno por alumno, paciente por paciente, persona por persona. Por eso, si bien nos refugiamos mucho los profesionales en manuales y en tratamientos que tengan evidencia científica alta, digamos, lo artesanal tiene que estar todo el tiempo, porque aparecen un montón de cuestiones que de repente esto no lo aprendí en los libros. Y básicamente en los libros estudiando psicología no aprendí nada. O sea que siempre digo que me sirvió más teatro que psicología para trabajar con los niños y jugar y demás. Pero más allá de eso, hay muchas cuestiones estandarizadas que sí tienen valor y tienen evidencia científica, pero no es lo único. Bueno, esta pregunta de qué pasa con los terapeutas aplica a qué pasa con los padres, qué pasa con los maestros, pero sobre todo qué pasa con los maestros y los terapeutas que no son empáticos con los padres, sobre todo cuando los chicos son adolescentes. Entonces este nivel de estrés elevado que tienen familias y que está corroborado y confirmado, si bien en determinada etapa de la vida de los chicos, muchas veces hay familias que dicen que con el diagnóstico sienten alivio, que con los primeros avances del chico también sienten alivio, en la adolescencia muchas veces vuelve a dispararse. Hay un psicólogo muy conocido, lo conocen, seguro, se llama Freud, que él, y ponen cara de... Yo lo leí todo el tiempo en la facultad, todo el tiempo. Incluso hemos leído el mismo libro 4 veces en la UBA. 4 veces el mismo archivo. Lo cual no es que no tenga valor, sino que la misma enseñanza repetitiva, cuando sabes que hay muchas cosas que no te están enseñando, digamos, hace que eso pierda un poco de valor, al menos para los que somos un poco más eclécticos y no nos casamos con una sola corriente. Este buen hombre, que hizo mucho, pero entendemos que hoy en día se ha hecho mucho más, dijo, entre otras personas, como Peter Bloss también, que la adolescencia es una regresión hacia la infancia. Entonces hay muchas conductas de personas con autismo que parecerían quedar en el pasado, que de repente, no, de vuelta. Y hay muchas conductas de los padres que también vuelven a reaparecer. ¿Alguno de ustedes pensó que ya hoy una mamá, no sé si está de rulos, que yo dije, tus rulos me llaman la atención, estará por acá, se fue? Ella, una de las cosas que me dijo es, hablemos de conductas que no están buenas. Dije, qué buena forma de referirse, porque siempre estamos como los profesionales dudando si decir conductas inapropiadas, inconductas, conductas difíciles, problemas conductuales, agresividad. ¿Nunca escucharon o leyeron un informe que diga Juan es agresivo? Y ustedes como familias, terapeutas, maestros, ¿sienten que Juan es agresivo? ¿O sienten que Juan tuvo tal vez una conducta agresiva por dificultades de comunicación? Es distinta la lectura, ¿no? O sea, se está comunicando con el cuerpo, tiene dificultades de conducta, es leído como agresivo, pero no significa que tenga la intención de ser agresivo. Sin embargo, si le pongo el tinte agresivo y en el informe pongo es agresivo, después le va a pasar como le pasó al nieto de Maduro Zeta, que va con el informe del colegio que dice es agresivo y no consigue vacante en ningún lado. Entonces reaparece el miedo que parecería estar en el pasado, ¿no? Ahí se miran risueñas ustedes dos. ¿Algo pasó de eso? ¿Les pasó o no les pasó? Digamos que una conducta que parecería estar superada, retoma y revuelve con más fuerza en la adolescencia. La masturbación, por ejemplo. Que todos los padres dicen, no se masturba mi nene. Y de repente vos vas a una sala de 4, una sala de 5, y hay varios chicos masturbándose. Nenas también. Las mujeres también se masturban, chicas. Quiero que lo sepan. Entonces, de repente, esa es una conducta que, por ejemplo, en la adolescencia reaparece, pero no es que los adolescentes se masturban en la adolescencia. Se masturban de chiquitos también. Una conducta muy típica en el jardín es ver a un niño en una silla. No me voy a masturbar en la escena, que es tranquilo, pero de repente... ahora lo voy a tener que hacer. Los nenes hacen esto. ¿Lo vieron alguna vez? Suficiente.
Después aparece la carpa, eso es otra cosa. Situación, también vieron esta escena en sus maridos, ¿no? Con el control remoto acá. Y eso también, y ese de repente no llama tanto la atención. Pero bueno, es raro eso también. Otras conductas que aparecen están con el proceso digestivo. De repente. Bueno, dificultades para sostener un plan de apoyos a lo largo de la vida. Si hablamos que el autismo acompaña a la persona a lo largo del ciclo vital, ¿por qué no podemos pensar que esa persona necesita distintos tipos de apoyo a lo largo de su vida? Ustedes necesitan apoyos a lo largo de su vida. Yo hablé de uno. Ya que estoy acá arriba del escenario y me relajé, voy a mostrar todas mis discapacidades también. Por ejemplo, una tiene que ver con manejar. De grande, empezando a investigar, me di cuenta que tenía amaxofobia. ¿Saben lo que es? Básicamente, terror a manejar, pero particularmente mi amaxofobia tenía que ver con temor a matar gente al volante o que me maten. Después también me di cuenta que tenía que ver con el examen y todo eso, pero cuando activé realmente después de 4 cursos de manejo, 4, los aprobaba perfecto y el tipo me decía, pero en la segunda clase estás manejando muy bien. Yo nunca le decía, ya hice otro curso, y otro, y otro. Pero yo quería como ganar seguridad, era como el papelito de... Y básicamente tiene que ver con eso. Cuanto más experiencia tenés, más seguridad adquirís. Vieron que ahora estoy como bastante relajado, casi me masturbo, así que ya estoy más relajado. Al volante no tanto, pero tengo registro y eso me aumentó un montón el autoestima en relación a sentirme seguro al volante. Tengo mis miedos, le pido a Marisa ayuda cada tanto, que ya le decimos Carola Cassini, la tienen que ver al volante. Pero básicamente el aumento de experiencias hace que uno tenga más seguridad. Y eso le pasa a cualquier persona, tengas o no tengas una discapacidad. Así que acuérdense, alguno de ustedes tiene fobia a manejar o no maneja, pero debería hacerlo y sabe que... No manejo para adelante. Ese es otro problema. Yo no choqué nunca. Ese te podía ayudar Marisa, tal vez. Tomás antes de subirte al metro. Guarda que ahora te sacan el registro. La etiqueta de TEA parece remitir a un conjunto enormemente heterogéneo de individualidades cuyos niveles evolutivos, necesidades educativas y terapéuticas y perspectivas vitales son enormemente diferentes. Así que, si bien muchas veces nos basamos en modelos de tratamiento, no va a ser posible que ese modelo de tratamiento encaje 100% para aumentarle la calidad de vida a todas las personas con autismo. No es Pichón, es Ángel Rivière. Y yo te voy a decir, sí, Pichón Rivière también. Mentira. No, Pichón Rivière no habló de autismo, pero léelo porque es muy bueno. Otro que nos hicieron leer 20.000 veces en la UBA. La UBA no modifica su plan de tratamiento desde los años 80. Y sin embargo, en psicología y en muchas otras carreras es la universidad de mayor referencia. Quienes nos recibimos en la UBA y nos dedicamos a autismo, o somos un desastre. ¿En serio? O nos formamos en otras escuelas distintas para fortalecernos y poder ampliar un poquito más la mirada. Pero quienes empezaron a trabajar después de recibirse en la facultad y no se actualizaron en programas con evidencia científica, son un desastre, sobre todo en el área de la conducta. Chicos que de repente te llegan a los 8 años rompiendo vidrios con la frente y hace 7 años hacían una terapia psicodinámica, lo cual no estoy criticando a las terapias psicodinámicas, sino a las personas que no están teniendo sentido común con una matrícula. Sin embargo, muchas veces cuando nos referimos a estos trastornos, suena feo decir trastornos, pero digamos, el criterio médico es trastorno del espectro autista. Si bien condición me suena más lindo, condición no es un diagnóstico, después debatimos un poco al respecto, pero el diagnóstico es TEA. Tal vez podemos criticar la traducción de Estados Unidos acá, podría llegar a hablarse de alteración del desarrollo y no trastorno, pero el tecnicismo es TEA. Confundimos a estos con las personas que lo poseen o viven con ellos, es decir, todas las personas con TEA son diferentes, son únicas, no están caracterizadas solamente por los rasgos que estos trastornos describen, sino que se caracterizan también por el entorno en el que viven. Imagínense, voy a hacer como un resumen muy chiquitito,
TEA, dificultades en áreas de, voy a tomar prueba, comunicación en lenguaje o comunicación social, interacción social, conductas, intereses. También podemos incluir las respuestas sensoriales inusuales. Imagínense que una persona sea solo eso. Triste, ¿no? Digamos, como describir a una persona solamente con un criterio médico o un diagnóstico. Por eso a la hora de hablar de condiciones, como que albergamos y contemplamos al otro en su máxima expresión, no solamente con un criterio médico. Y también por eso me gusta, en algunas filminas lo hago, no en esta, es poner la T de trastorno entre paréntesis y el EA por fuera. Espectro autista me suena más cálido que incluir la T de trastorno. ¿Vieron Atypical? Sí. Bueno, sobre todo la primera temporada dice mucho del autismo y dice mucho también acerca de los apoyos que puede llegar a recibir de su grupo escolar, de su grupo familiar o mismo de la psicóloga que lo va capacitando en cómo salir en una foto. Y siempre digo que uno puede diagnosticar autismo por las sonrisas de las fotos. Un día voy a pedir permiso a los padres a poder poner fotos de varias personas con autismo. ¿Registran esto que les digo? ¿O les parece raro? Como de repente una sonrisa exagerada, una sonrisa incómoda, una sonrisa de sacó la foto que te muerdo, como una sonrisa de no entender para qué carajo sirven las fotos. Y a veces me pasa, ¿no? De que digo, dale, foto para todo. Entonces, una de las cosas que sí trabajo muchas veces es la sonrisa natural. Y esta psicóloga lo que le va diciendo es, a ver, practica la sonrisa. No, menos, decime, menos. Y la psicóloga cansada le dice, sin dientes. Ahí, esa es la sonrisa. Y uno se encuentra de repente siendo coaching de habilidades sociales. Siendo coaching de cómo salir en una foto o qué foto subir a Tinder, por ejemplo. Literal. De repente un paciente que empieza a estar preocupadísimo porque cada vez que va a bailar, no chapa. Chapar se volvió a decir, así que no me tilden de viejo. Y de repente, como no encuentra en mí como psicólogo o en su familia las respuestas de cómo puedo hacer para chapar en el boliche, empieza a googlear y a buscar estrategias de seducción. Ya se leyó como 4 libros de estrategias de seducción con 14 años. No está mal, pero también es difícil de aplicar. Es como esto que yo les decía de los manuales, de las terapias manualizadas, ¿no? Como no es tan difícil tal vez aplicar algo para un terapeuta, pero de repente llevarlo a la vida diaria, una habilidad social que uno la aprende en un contexto estructurado de hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, uno es flexible también de acuerdo a lo que recibe, ¿no? Entonces, si sos como tan estructurado, no sé si te va a salir tan bien. No sé a dónde quería ir con esto, pero se rieron, así que seguimos. Dale, a ver. A ver si sos empático. Empático, diré. No tenía que ver con eso, pero lo que acaba de decir, me gustan las intervenciones de este señor. ¿Cómo se llama? Fabián, muy bien ahí, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir de repente a una directora que diga, voy yo, bueno, pero él tiene el diagnóstico de autismo? No, pero se nota, ¿no? Y de repente un padre que, no, mi hijo tiene Asperger, no tiene autismo, ¿no? ¿Cuántos padres quieren que su hijo tenga Asperger en vez de autismo? No existe más el Asperger, perdieron. El Asperger de repente terminó siendo el diagnóstico médico de menor vida en cantidad de años de un diagnóstico. O sea, fue inicialmente, si no me equivoco, en 1981 y en el 2013 se incluye dentro de los trastornos del espectro de autismo. Si me vas a corregir, no te dejo hablar. Fue en 1980 tal vez. ¿Y? ¿No te pusieron? ¿Viste? Médicamente, según el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el síndrome de Asperger se comprobó que es parte, digamos, que no hay muchas diferencias clínicas ni cualitativas tan distintas del autismo. Si vos te vas antes del 2013, el DSM-4
el Asperger lo incluía como un subtipo dentro de los trastornos del desarrollo, TGD. A partir del 2013, TGD se tacha, no existe más tampoco, y se habla de trastornos del espectro autista y se incluyen niveles de severidad. Tal vez en muchas personas con Asperger un nivel de severidad leve, dependiendo si tiene o no dificultades de conducta, podría llegar a incluirse. Y después hay muchos médicos neurólogos que para mí también es prolijo que lo hagan. Dicen tal persona con tales características cumple criterios para trastornos del espectro del autismo, según criterios médicos diagnósticos del DSM-5, subtipo síndrome Asperger, según criterios médicos del DSM-4 versión revisada. Choclazo, tiene TEA, tu hijo tiene autismo. No me parece que el autismo sea nada malo. El tema es que el autismo tiene mala prensa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, básicamente, es por eso siempre que digo que me gusta Fundación Brincar por un Autismo Feliz, porque en la misma frase ubica el autismo y la felicidad. Me parece que si empezamos a realmente a ser criteriosos, a hacer como un registro conductual de todas las cosas buenas que esa persona con autismo, digamos, me transmitió a mí, o todas sus conductas durante 24 horas por día, seguramente hizo más cosas buenas que malas. Todo entre comillas, ¿no? Porque las conductas no son ni buenas ni malas, y ahora se los voy a explicar un poco. Pero básicamente, si nos concentráramos en eso, lo que nos damos cuenta es que como adultos el foco lo ponemos en lo negativo y lo engrandecemos y lo magnificamos, pero no significa que las 24 horas del día ese chico está expresando conductas negativas. Bueno, me quedo pensando, articulé y me acordé, lo que yo decía de la foto para Tinder era porque este chico que no paraba de leer y buscar estrategias de seducción, como había empezado el gimnasio también y había pegado un flor de cuerpo, todas las fotos eran... Yo le dije, Eric, cambia la foto para que seas un boludo. Me hizo caso, le dije, 1, 2 está bueno, pero otra ya está. Y eso tiene que ver con la flexibilidad y con el coaching social o coaching vincular o de habilidades sociales que uno va haciendo en la práctica diaria. La realidad es que la comprensión del autismo no se nos presenta como algo fácil. Si ustedes se remiten al DSM, es como que dice muy poco del autismo. Si te remitís tal vez a otra corriente, te dice otra cosa del autismo. Y básicamente lo que nos damos cuenta es que ni siquiera los profesionales dedicados al autismo nos ponemos de acuerdo acerca de qué es el autismo. Y básicamente es porque el autismo, en este país particularmente, si uno extrapola la cifra de Estados Unidos de 1 cada 59, estaríamos hablando de 745.000 historias distintas. Entonces, lo médico me sirve para el diagnóstico, pensar en recursos, pensar en certificado para asegurarnos esos recursos de accesibilidad, pero no sé si habla de tu hijo ese diagnóstico, por más que Asperger se ve mejor. Es muy difícil tornar concreto el autismo, pero es precisamente información concreta la que las familias tanto necesitan. Entonces yo te puedo sugerir un montón de cuestiones que sean más bien técnicas, pero si la evaluación ligada a un diagnóstico de autismo o de estrategias, sugerencias para mejorar la calidad de vida, no incluyen el hogar y no incluyen el colegio, el profesional está trabajando mal y el profesional lo sabe. Entonces dejemos como de darle solamente poder al trabajo meramente en consultorio, que sería como un laboratorio, donde muchas veces la dificultad está en transitar después esa misma habilidad enseñada en un contexto a otros contextos, o sea, en la generalización. Está comprobado también que la dificultad máxima de las personas con autismo es en la generalización de aprendí algo acá, no lo replico acá. Entonces, ¿por qué no lo enseñamos directamente en el contexto específico? Porque no hay tiempo, porque si trabajamos solamente en consultorio ganamos más plata, o sería más caro mi trabajo, o no estamos acostumbrados y eso de repente para muchos profesionales pierde valor. Muchos profesionales que me escuchan decir, yo hago tratamiento domiciliario, o voy a la escuela, no. El trabajo de la escuela, del docente, ustedes están muy risueños, van a pasar al frente. Miremos, se congeló, no se dejó de reír. Bueno, y con respecto a la dificultad de transmitir el diagnóstico, vemos también que el diagnóstico de autismo es como una papa caliente, ¿no? Le digo el diagnóstico de autismo a mi hijo, se lo tengo que decir, ¿no? Se lo tengo que decir. Y de repente tenés chicos que son muy verbales y te dicen,
el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, y empiezan a repetir que él tiene autismo y una frase que no entiende ni él. Entonces también hay que ser cuidadoso con respecto. Primero, ¿qué entendemos del autismo? Y segundo, ¿qué transmitimos a un padre? ¿Qué transmitimos a un maestro? ¿Qué le transmitimos a los compañeros de ese chico? ¿O qué le transmitimos a ese chico si necesariamente, digamos, si entendemos que esa persona lo necesita, el diagnóstico? ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos relatos de adultos con Asperger que te cuentan lo bien que les hizo conocer su diagnóstico, pero no solamente por conocer su diagnóstico, sino por darse cuenta que los 27 diagnósticos anteriores que le dieron no eran ciertos. Y que esa persona no es psicótica, que no solamente tiene un déficit de atención con hiperactividad, que tal vez muchas personas con autismo tienen, sino que muchas de esas características están englobadas dentro de un espectro del autismo, pero que básicamente no están locos. Entonces empiezan a resignificar mucho su vida, a entender que un dolor les duela no significa que están alucinando, que de repente una persona con 27 años se sintió loca, literalmente loca, ha tenido que recorrer 17 psiquiatras distintos hasta que lo medicaron un montón porque él sentía que un órgano le latía fuerte. Y él transmitía eso y los psiquiatras que no estaban especializados en autismo le decían alucinaciones sinestésicas, lo que tiene que ver con el registro del cuerpo, digamos, de forma magnificada y que básicamente eso no sea real. Tenía un tumor este chico y él lo sentía que le estaba doliendo un órgano. Muchas terapistas ocupacionales, no Marisa, ninguna terapista ocupacional, solamente lo escuché en una, que ahora cada vez lo están trayendo más, habilitan un octavo sentido, que es el sistema interoceptivo, que es el registro que tenemos de nuestro organismo interno. Muchas personas tienen ese registro y muchas personas tienen diagnóstico, por ejemplo, de dolor crónico, que se hacen estudios, pero no hay una base orgánica. Entonces de repente esa persona tiene el dolor, pero no es que tenga ninguna afección, pero el dolor lo tiene, no significa que está alucinando. Entonces escuchemos a las personas con autismo que a veces tienen más cosas para decir que 17 psiquiatras juntos. ¿Hay algún psiquiatra? No es el caso de Seba. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que influye en la forma en que la persona ve, siente y experimenta el mundo. O sea que Asperger está dentro del autismo, para todos los que han recibido un diagnóstico de autismo en alguno de sus hijos. Bueno, podríamos decir que él tiene autismo, o él tiene Asperger también, ¿no? ¿Qué dirían? No aprendieron nada, chicos. Asperger no existe más. Autismo. Pero es autismo también. El tema es que suena mejor igual. Por eso me parece que eso es como un prejuicio. Tiene mejor fama. ¿Y mejor fama de qué? De genio, otro mito. ¿De qué más? O que van a ser más independientes el día de mañana, o que pueden tener una familia, hijos, un trabajo. Bueno, vos pensás que cuando empecé a estudiar era autismo de bajo funcionamiento o autismo de alto funcionamiento. Terrible también, ¿no? Y después los profesionales decían, es bajito. ¿Y el padre te escuchaba decir eso? Que hay padres que lo han escuchado. Entonces vos te pones a darte cuenta que no va por ahí, digamos, la definición a la hora de hablar de una persona. Pero se habla de autismo leve. Los síntomas nucleares del autismo son los que dijimos hace un rato, y que uno esté más afectado o menos afectado es lo que hablamos de los niveles de severidad. Entonces, hoy en día, para hacer un buen diagnóstico de autismo, el diagnóstico de autismo no solamente tiene que pasar... ¿Ya tengo que ir cortando? Ah, está bien. El diagnóstico de autismo tiene que ser... Básicamente uno tiene que evaluar a la persona con instrumentos diagnósticos específicos para autismo, hacer una evaluación en el hogar, hacer una evaluación en la escuela, y también contemplar el perfil cognitivo de esa persona para ver cuál es el nivel de severidad y también el perfil lingüístico. O sea que uno hace una evaluación un poco más completa, no solamente hace la evaluación que se llama diagnóstico clínico, que sería a ojo, que de todos modos, a nivel médico, esa es, digamos, la que confirma todo, porque las evaluaciones te pueden llegar a dar positivo, pero también quienes han creado algunos instrumentos diagnósticos te dicen, ojo con los falsos positivos u ojo con los falsos negativos.
Entonces la observación clínica es fundamental, pero con personas que saben de autismo, no con cualquier médico, sobre todo los pediatras, que tanto los queremos, que nos han hecho perder mucho tiempo. Y yo ayer tenía una conversación importante, ¿no? Me van a odiar los pediatras, pero yo digo, los pediatras se van a dejar de joder y se van a empezar a capacitar en autismo cuando los padres les hagan denuncias por mala praxis, básicamente. Así que cuando quieran, ya saben que pueden tener unos pesitos extras. No sé si hay un negocio, hay gente que estudió y que armó una instrumentación diagnóstica para poder obtener un diagnóstico. A2 significa escala de observación diagnóstica para el autismo, que han hecho evaluaciones específicas, que en este país no hay baremos, para eso no está como validado para la Argentina, pero se sabe que es como el instrumento diagnóstico más conocido y validado en el mundo. El negocio está en que como capacitarse en A2 es realmente caro, y muchas veces uno lo puedes hacer caro acá, lo puedes hacer caro en Chile, puedes viajar a Chicago, pero es caro. Entonces depende para qué lo hagas, digamos. Pero el negocio está después, en cuánto cobra cada persona que lo toma. No es lo único que uno se puede valer para tener un diagnóstico de autismo, pero sí es confiable, pero no es lo único. Hoy en día, como tiene mayor visibilidad y se sabe que está comprobado, digamos, que es un instrumento mundialmente conocido, se cree que tomando un A2 y que dio positivo ya está, el chico tiene autismo. Digamos, por eso digo es que eso es un instrumento y una variable más dentro de un contexto de diagnóstico. Digamos, no solamente tiene que ser el único instrumento. Bueno, en fin. Hablamos de las connotaciones de las palabras. Nadie quiere que su hijo sea un trastornado. Nadie quiere que su marido sea un trastornado tampoco. Nadie quiere tener un fantasma en la casa, pero de repente las palabras te llevan a pensarlo. Y tampoco nadie quiere tener un hijo autista. Porque si bien el osito aparece como tierno, esta imagen es la que se nos representa cada vez que hablamos de autismo, y es cuando yo digo que el autismo tiene mala prensa. Así que más allá de las etiquetas, entender que no hay que anteponer el diagnóstico ante las personas. Digamos, primero es la persona, después es el diagnóstico. Y acá recibí el mail de una mamá, de un chico con 11 años, diciéndome: mi hijo es un TGD. A lo cual yo le respondí: ¿cómo se llama tu hijo? Pero no sé si la culpa la tenía esta mamá, ni tampoco sé si la culpa la tenía esta mamá que todo el tiempo estimuló el lenguaje, hasta que en un momento dijo: hasta que me cansé. Y no le hablé más. Como él no me respondía y no me hablaba, yo le dejé de hablar. 4 años estuvo intentando que mi hijo le hable, y ella me dijo después que le dejó de hablar. ¿Qué sienten cuando yo digo que una mamá me transmitió esto? Le hablaba, pero como no me hablaba más, le dejé de hablar. Tristeza. ¿Pero la podemos culpar a esta madre? Pero sin embargo, cuando digo esto es como qué terrible, ¿cómo le dejó de hablar? Chicos, básicamente, levante la mano quien está separado o separada. ¿No? También ahí, si hay de repente dificultades en la comunicación, no te vas a quedar un montón. Así que yo lo puedo entender. Pero piensen en la frustración y el aumento de estrés en familias que tienen la presión terrible de que su hijo nazca como sanito, normal, otra palabra de mierda. Bueno, o sea, la presión ya está panza. El otro día mi hermana está embarazada y el otro día insistimos, sí, varón, neno, varón. 5 meses ya queríamos saber. Basta, déjenme de joder, es un ser. Maestra jardinera, y dijo eso y dije, bien. Tiene 40 además, así que también tiene la presión de que no salga con ninguna discapacidad. Pero la realidad es que ninguna teoría tiene sentido si no repercute en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias. Así que podemos pensar que somos expertos, especialistas y un montón de cuestiones, pero los reales expertos en autismo, ¿quiénes son? No, qué creídos que son. Las personas con autismo. Después vendrán los padres, después vendrán los maestros inclusivos. El rol de la familia en la calidad de vida y la autodeterminación de los adolescentes con trastornos del autismo es clave.
clave, piensen en autodeterminación. Y autodeterminación tiene que ver también con elecciones, ¿no? ¿Cuántas veces durante la vida de estas personas les damos a elegir? Y después nos estamos quejando que no son independientes y autónomos en la vida adulta. ¿Vos tenés un hijo? Ah, zafaste, ¿vos sabés qué? Sería re dependiente el tuyo. Un día... Era chiste. Es el proceso digestivo y el vino. Un día vino Leo. A Leo lo diagnosticó la doctora Nora Graniana a los 7 años con diagnóstico de autismo después de que fue expulsado de 7 escuelas. ¿Por qué? ¿Se imaginan? Por agresivo. 7 escuelas. Y agresivo fue como un decir. Un decir que fue dicho, escrito, informado, denunciado. Desde los 7 hasta los 17 tuvo tratamiento intensivo con orientación cognitivo-conductual en domicilio, en consultorio, taller de habilidades sociales. De todo tuvo este chico. Me acuerdo patente que el tratamiento era de 5 a 7 de la tarde en el domicilio y un día recontra embroncado, agarra la carpeta, la rompe toda. Me quedé hasta las 9 haciéndole pegar con cinta scotch papelito por papelito. O sea, re terrible el psicólogo, hola. Pero esa era la técnica de... Eso se llama... Tiene un nombre. Hipercorrección. Tiraste un lápiz, te voy a tirar 20 para que levantes. Rompiste un poquito, te lo hago juntar todo. Esa es una técnica que básicamente... Creo que alguno de nosotros en algún momento de nuestras vidas la hemos... ¿No? Como ahora limpias toda la mesa. Bueno, eso la verdad es que hacía que este chico empeore muchas de sus conductas, pero también creo que le ganamos por cansancio. Tenía un acompañante en el aula, siempre le poníamos mujeres, 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 hasta que dije basta de mujeres porque él había logrado como, no sé qué huesito encontró de su mano que iba directa a la nariz y las integradoras iban chocolateando la nariz y se iban y así dejaban, ¿no? El colegio, mucho cuerpo ahí, pudo como acompañarlo, mucho. Empezamos a poner acompañantes varones, hasta que lo vimos muy bien y dijimos, momento de que la acompañante sea mujer de vuelta. Durante todo tercer año del secundario, lo acompañó de forma espectacular, durante el cuarto año también, al punto que me decía, me aburro un poco en el colegio. Dije, qué bueno, porque eso significa que no hace falta tener un maestro sombra, sino que vos haces un apoyo más para si algún docente necesita pensar en otra forma un poco más creativa de enseñar lo mismo, si necesita ese chico algún guiño de, che, te fuiste mejor con esto, o sea, tenías que haber contestado mejor. O sea, un coach ahí cerca. Pero también es molesto que te estén observando todo el tiempo, ¿no? Esta maestra integradora tuvo un accidente, se fracturó la columna, no, menos mal que no fue la columna, se fracturó la cadera, dejó de asistirlo, dejó de acompañarlo y nos dimos cuenta que ese apoyo estaba de más. No porque sea mala profesional, sino porque de repente ella no fuimos a acompañarlo más y este chico estuvo muy bien en el colegio, o sea que no la necesitaba más. Así que era Marisa su acompañante, hoy está caminando. Me sentí como de repente el Mano Santo, hoy está caminando. Pero, o sea, su fractura, su cadera, significó que de repente, estamos dándole un apoyo que ese chico no necesitaba. Así que de repente nos dimos cuenta que le podíamos dar a elegir a él si él quería seguir haciendo terapias, o si quería un acompañante en la sala, o si ya quería de repente no tener ningún acompañante, ningún apoyo. Decidió solamente empezar con un psicólogo normal, dijo. Quiero un psicólogo normal ahora. Le sacamos todas las terapias y el psicólogo normal fue desde los 17 hasta los 18. Termina quinto año y él empieza a noviar, empieza a estudiar, consigue trabajo, termina el colegio, tiene amigos. ¿Qué más, no? Ya está, perfecto. Vuelve a sus 23 años desesperado y me dice, me volvió el Asperger. ¿Por qué les parece que él me dijo, me volvió el Asperger? No escucho nada. Porque hubo situaciones... Pero yo tenía una hora, chicos. Yo entré 2:40. Esto es una mentira, lo de la hora. Bueno, ya termino. ¿Por qué les parece que él dijo me volvió el Asperger? Porque tuvo
tuvo problemas, otras situaciones. Se volvió a desestructurar. No sé, un psicólogo, psicoanalista y te desestructurar. Es más, hablaste de estructura, será psicótico. Empezó a necesitar ¿qué? Apoyo de vuelta. Y él mismo dijo, me volvió el Asperger. Tuve 2 intervenciones. Una, mandarlo a reevaluar. Él había tenido su último diagnóstico de Asperger autismo a los 7 años y ahora tenía 23. Lo volvimos a evaluar con un A2. ¿Y qué piensan? Dio negativo. O sea, clasificación no TEA. Si yo me baso en el A2, él no tiene más autismo. Sin embargo, tiene dificultades en pragmática, algunas dificultades de habilidades sociales, algunas dificultades en el control de emociones, gestión de emociones, el control de impulsos, pero nada muy distinto a lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, pero sí tiene su condición de autismo súper leve, si se quiere, está sumamente incluido, integrado y demás, pero lo que le pasó a él a los 23 fue que se había cansado de su trabajo, cansado de cargar en planillas Excel datos, y dice, voy a renunciar, me voy a anotar en un trabajo un poco más flexible, voy a ser empleado en Burger King. Hipersensible, olfativo, le eligió re mal. Se quería separar hacía 2 años y la novia, que también tenía un diagnóstico sin diagnosticar, no paraba de amenazarlo con que se iba a matar. Alguna vez lo deben haber hecho, no me digan que no. ¡Me mato! La madre lo llamaba por teléfono diciéndole, vos te vas a hacer cargo de mi hija si se mata. Y él ya no podía dormir. Terrible. ¿Qué pasa? Cuando finalmente se separa de su novia, todos los amigos que tenía que compartían la familia, que compartían, digamos, los dos, se quedan con la mujer. Ahí de repente era re machirulo el pibe, ¿viste? Bueno, se quedan con la mujer, pierde los amigos, pierde el trabajo, se separan sus viejos. Y él dice, me volvió el Asperger, o sea, necesito ayuda, básicamente. No sé si le volvió el Asperger, el Asperger nunca se te fue. Pero hoy en día, si querés pensar en criterios médicos, no los tenés más. Un humor exquisito, eso de que las personas con autismo tienen un humor es otro mito también. Solamente que tienen un humor ácido y negro terrible, que los padres, ¡shh, cállate! Bueno, gente, me van a rajar a mí, así que les agradezco mucho. Y acuérdense justamente de esta necesidad de apoyos a lo largo de la vida, y para eso me parece que independientemente de pensar en un manual, tenemos que ser meramente observadores sin ser invasivos. Y apuntalamiento es una palabra que aprendí también en la facultad y me gustó mucho, esto de apuntalar al otro sin anular la subjetividad del otro, ¿no? Bueno, eso es un poco todo. Les agradezco mucho.